Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Aldo Ramos y estas son las clases de petrología ígnea. El tema de hoy es diagramas de fase. En forma particular, el diagrama de fase ternario de dióxido, anortita y forsterita. Vamos a ello. Hola, hoy estamos acá para aprender diferenciación magmática, en esta ocasión usando un sistema ternario. Es un sistema ternario porque tiene tres componentes químicos. Esos tres componentes químicos van a ser A, B y C. ¿Cómo se construyen estos diagramas ternarios? Bueno, se construyen usando tres diagramas binarios. Voy a dibujar aquí al ladito el sistema AB, así como esquemáticamente, y más chiquito. Aquí va a estar el sistema AB, es un sistema binario, ¿sí? Y vemos como aquí está su eutéctico, este sería el eutéctico, este sería el liquidus y este sería el solidus, ¿sí? Y está proyectado ahí está dibujado con esos mismos colores, ¿verdad? Bueno, vamos a dibujar ahora al sistema AC, que está aquí. Este es el sistema AC, está así. Se ve que tiene aquí su solidus, ahí está su liquidus y este es su eutéctico. Este sería el liquidus, este sería el solidus, ese es el eutéctico y ese es el que está representado ahí, ¿verdad? Nos podríamos imaginar entonces que del otro lado está el sistema BC, ¿no? El sistema BC, que igualmente tiene su liquidus, sus sólidos y su eutéctico. Lo que nos tenemos que imaginar ahora es que, por ejemplo, vamos a combinarlos. Y nos podríamos imaginar que extendemos el liquidus, lo extendemos como si fuese una superficie, ¿no? Como si eso fuese una resbaladilla. También extendemos este de acá, lo extendemos. Y aquí quedaría como una resbaladilla, ¿verdad? Y así igual se haría con el otro. Esto se extendería, y aquí quedaría como una resbaladilla. Cuando se sumen esas superficies, nos va a dar la superficie combinada que se ve en la figura tridimensional del lado derecho. ¿Sí? En esta figura ya se ve la superficie del sistema ternario ABC. Y me permití borrar esto para que no nos confundamos después. Ahorita le escribo aquí una letra B y listo. ¿Ok? Bueno, pues ahí está nuestra superficie. ¿Dónde está el eje de temperatura? Pues el eje de temperatura es el eje vertical, ¿verdad? Aquí estaba la temperatura, ¿recuerdan? Para los diferentes sistemas. Esa es la escala de temperatura. Entonces la escala de temperatura, el eje de la temperatura está hacia arriba. Esa es la temperatura. Entonces estamos ahí en un espacio tridimensional, es claro. Las curvitas, las líneas punteadas representan isotermas. Ahí
pues esquematizadas por mí, ¿verdad? Son las isotermas. Recuerden que este es el eje de temperatura, y si la temperatura viene aquí, al proyectarse en la superficie, pues ya es esa isoterma de ahí. Lo bonito, lo interesante de estos diagramas es que lo que antes era una curva de líquidos, ahora ahora se vuelve una superficie de líquidos. Toda esa superficie de líquidos. Sí, constituyendo valles termales. ¿Sí? Hacia donde, digamos que una trayectoria de enfriamiento que estuviera sobre la superficie del líquidos, pues por ejemplo que tú estuvieras ahí en esa resbaladilla, ¿cuál sería una trayectoria de enfriamiento? Pues hacia abajo. Esas serían unas trayectorias de enfriamiento, hacia el valle, hacia el punto más bajo de este valle que está aquí. Ese punto, digamos donde convergen los tres valles termales que se ven aquí, aquí había otro que baja para allá. Este es el punto eutéctico y es un eutéctico ternario. Si proyectamos esto tridimensional hacia un plano horizontal, es decir, esta figura tridimensional la proyectamos en un plano, pues tenemos esta figura. Hemos proyectado hacia el plano horizontal todo. ¿Dónde quedó el eutéctico que estaba aquí? El eutéctico ternario, pues ahora está aquí, es este. Muy bien. Estos puntos de acá, ¿qué representarían? Ese. ¿Qué representarían? ¿Qué representan estos puntos? Serían como, por ejemplo, este y uno que está allá atrás. ¿Qué representan? Pues efectivamente son los eutécticos binarios. Eutéctico binario. Ese en el que acabo de dibujar, en el que acabo de escribir a un lado, es el eutéctico entre B y C. Es este. Perdón, ese no. Entre B y C es el que está allá atrás. Sorry. Este de aquí, A y C, pues es este, ¿verdad? Y ahí está el otro eutéctico binario entre A y B, que es ese de ahí. El eutéctico ternario está con rojo. Muy bien. Aquí eutéctico ternario. Entonces, hemos proyectado también estas líneas que aquí yo puse con un color azul oscuro, estas intersecciones entre los valles, esta, que aquí se ven aquí, ¿sí? Aquí y aquí. ¿Cómo se llaman esas líneas? Esas líneas se llaman cotéctico. Así llámenle, cotéctico. ¿Ok?
son líneas cotécticas, o cualquier punto que forme esas líneas es un punto cotéctico. Ajá. Tenemos proyectadas las curvas, las isotermas. Ya sé que ya lo dije, aquí voy a poner una con rojito, aquí otra con rojito, y podría ser que son estas de aquí, ¿sí? ¿Hacia dónde disminuye la temperatura? ¿Cuál es más caliente? Pues estas son las de... Quedábamos que nos enfriábamos así, ¿no? Nos enfriamos así. Nos enfriamos así. El valle cae, llega a todo. Si fuéramos agua, escurriríamos al centro de este valle, ¿sí? Hacia el punto eutéctico ternario. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si pusiera la temperatura hipotética, ¿sí? Por ejemplo, que aquí fuera, yo qué sé, 100, 200, 300, 400, para que se viera que va aumentando. Esta de aquí sería 400, esta de aquí sería 300, esta de aquí sería 200, esta sería 100, ¿sí? Entonces, algo así, para que se note que voy bajando. Bueno, habiendo dicho eso, y ya me lo terminamos con esta primera parte, en estas áreas, ¿sí? Recordemos que estamos viendo diagramas de fase. Bueno, nuestro diagrama de fase es este de aquí. Ese va a ser nuestro diagrama de fase, ¿sí? En esta área van a coexistir dos fases, ¿sí? Líquido residual, déjenme lo pongo, y C, cristales de C. En esta zona de acá van a coexistir dos fases, líquido residual y cristales de A. Y en esta zona de acá van a coexistir dos fases, líquido residual y cristales de B. Ahora, me voy a ir ¿qué haré? Ya sé, mejor lo voy a hacer así. Un momento. Listo, aclaré un poquito el panorama. ¿Ok? Entonces, ese de ahí es nuestro diagrama de fase. ¿Ok? El diagrama de fase ternario ABC, que representa un sistema ternario con tres componentes químicos, que ahorita estamos usando genéricamente, ¿sí? Y que son los componentes A, B y C. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto lo voy a quitar de aquí porque lo acabamos de ver. Bueno, ahora, en esta área coexisten líquido y una fase sólida con la composición C. Aquí coexisten líquido y una fase sólida de la composición B. Aquí van a coexistir líquido y una fase sólida de la composición A. En cualquier punto de un cotéctico coexisten dos fases, una líquida y una sólida. Pero esa sólida consiste tanto de cristales de B o de sólido con composición de B y también de C. ¿Ok? Entonces, en cualquier punto de este cotéctico va a haber líquido más sólidos de composición de A y sólidos de composición de ¿qué? De C. Y en este cotéctico pequeñito de aquí, ahí coexisten líquido, ¿sí? Más sólidos con la composición de A
más sólidos con la composición de B. ¿Ok? Es un diagrama de fase, recuerda. Ahora es un triángulo, pero seguimos teniendo la misma lógica. ¿Ok? En el punto eutéctico. ¿Quién coexiste en el punto eutéctico? ¿Quién me puede decir? Pues coexiste el líquido más A más B más C. Es decir, cuando un líquido residual alcanza la composición eutéctica, cristalizan los tres componentes A, B y C. Igual que antes en los sistemas binarios, ahí había líquido y cristalizaban los dos. En este eutéctico que voy a señalar acá con anaranjado, en este eutéctico de aquí, que es el eutéctico entre A y C, ¿sí? Ahí, ¿quién coexistía? Líquido y cristalizaban A y cristalizaban C hasta que se acababa el líquido, ¿verdad? Bueno, pues aquí ahora tenemos esta situación. Una vez que conocemos este sistema ternario genérico y cómo se genera, cómo se forma, cómo se construye, ¿sí? Podemos pasar a entender y a comprender, a estudiar, digamos, el sistema diópsido anortita forsterita, que es como el diópsido anortita que hemos visto antes, pero ahora le vamos a añadir un mineral, ¿sí? Un olivino. Teníamos una plagioclasa, teníamos un piroxeno, le vamos a añadir un olivino. Bueno, vamos a ello. Continuemos. Hemos transformado nuestro diagrama ternario en el diagrama del sistema ternario que representa al sistema diópsido, anortita y forsterita. ¿Ok? Habíamos estudiado el sistema diópsido anortita y lo hemos hecho más complejo añadiendo forsterita. Esto nos va a ayudar a entender, pues, cómo cristalizan magmas basálticos, añadiendo un grado más de complejidad, ¿no? Un componente más al sistema. Bueno, entonces, recuerden nuestros puntos importantes: el eutéctico ternario, ¿sí? Y los eutécticos binarios. Perdón, aquí están los eutécticos binarios. ¿Ok? Ok. Entonces, solo repasando un poquito, ¿dónde están los cotécticos? Bueno, los cotécticos son estos. ¿Ok? Y ahí no estoy poniendo las temperaturas, pero ya sabemos cómo se ven, cómo se verían las curvas de temperatura. ¿Ok? Entonces, quiere decir que aquí hay líquido y cristales ¿de quién? De una fase sólida de composición forsterita. Y aquí hay líquido más ¿quién? Más una fase sólida de composición anortita. Y aquí, ¿qué hay? Líquido más una fase sólida de composición diópsido. En este cotéctico, ¿qué coexiste? Líquido y cristales ¿de quién? De anortita más forsterita. En este cotéctico, ¿quién coexiste? Líquido más ¿quién? Cristales de diópsido, lo voy a escribir aquí, más forsterita, ¿verdad? Muy bien. Y en este cotéctico,
¿quién coexiste? Líquido más anortita más dióxido. Qué interesante. En el eutéctico ternario, ¿quién coexiste? Líquido, dióxido, más anortita, más forsterita. Muy bien. ¿Qué podemos decir importante de este sistema DIAN-FO, dióxido, anortita, forsterita? Pues que estas fases no son miscibles en el estado sólido. Entonces no estamos modelando ninguna solución sólida aquí. Simplemente son 3 silicatos diferentes que no son miscibles en el estado sólido. Sí son miscibles en el estado líquido. Pregunta: ¿en dónde está el eje de la temperatura en esta figura, en este diagrama, en este triángulo? ¿En dónde está? Antes de que contesten esa, ya ubicaron los componentes, ¿verdad? Aquí está este componente con esta composición y que corresponde al dióxido, a la composición del dióxido. Aquí está este componente químico que tiene esa composición y que corresponde a la composición de la forsterita. Y aquí está este otro componente que tiene esa combinación, esa fórmula química, esa composición química y corresponde con la composición de la anortita. Entonces, combinando esos 3 componentes, ¿sí?, yo voy a definir mi sistema. ¿Ok? ¿Dónde está el eje de la temperatura en esta figura? Bueno, pues el eje de la temperatura es perpendicular a la pantalla. Es perpendicular. Porque recuerdas que hicimos una proyección de aquí a acá. Qué fea flecha, ¿no? Hicimos una proyección de aquí a acá. Y aquí está el eje de la temperatura. Este es el eje de la temperatura, ¿verdad? Está hacia arriba en la proyección. Entonces, realmente el eje es perpendicular a la pantalla. Ajá. Y lo que vemos, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estamos viendo en estas superficies de este triángulo? Por ejemplo, ¿esto de aquí qué es? Todo este espacio de aquí. Bueno, pues es la superficie de líquidos. ¿Sí? Estas zonas de aquí, esto de aquí, todo esto de aquí, es la superficie de líquidos. Todo esto de aquí son las superficies de líquidos. Ajá. Las isotermas se verían así en algún momento, ¿verdad? De repente harían así. Entonces, esas son las superficies de líquidos. Entonces, por ejemplo, una trayectoria de enfriamiento como la que habíamos hecho en los esquemas anteriores, pues sería: si estoy aquí, me enfrío para allá. Si estoy aquí, me enfrío para allá, ¿verdad? Siempre llegamos al cañón ese que todo terminaba en el eutéctico ternario. ¿Qué pasaría si estoy en un cotéctico? Si estoy en un cotéctico, estoy en el mero valle. Mi única posible trayectoria es a lo largo del cotéctico hacia el eutéctico. Si en algún momento tienes un fundido residual, un líquido residual que está en el cotéctico, su única trayectoria posible es una de enfriamiento hacia el eutéctico, directamente. Si esto, digamos, queda un poco difuso en nuestras mentes, podemos regresar al diagrama tridimensional y ponte en un cotéctico y ve cómo al enfriarte tu única trayectoria es hacia el eutéctico. Tu única trayectoria de enfriamiento posible. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se vería un magma que se está enfriando
y que de repente cruza el líquidos. Bueno, ese magma estaría en algún punto por aquí, ¿sí? Muy caliente, y al enfriarse empezaría a bajar en este espacio tridimensional, bajar, 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 hasta que ¡pum! Intersectaría a la superficie del líquidos aquí, ¿sí? Y en ese momento nosotros tendríamos que pensar que se vería un punto en alguna zona de aquí, en este ejemplo que acabo de dar, porque este punto correspondería con este punto. Entonces, imaginemos un magma que va disminuyendo su temperatura y de repente cruza el líquidos aquí. ¿Ok? ¿Qué composición tiene ese magma? ¿Qué composición tiene ese líquido? Bueno, pues para eso tenemos que saber graficar, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender cómo graficar y vamos a aprender cómo se desarrollan las trayectorias del líquido y del sólido en estos sistemas. Vamos a ello. Muy bien, pues continuemos. Si consideramos que el magma M se va enfriando e intersecta la superficie del líquidos a 1600 grados centígrados, como se indica en la figura, aquí está la curva de 1600. Fíjate cómo aquí está la de 1800, 1700, 1600, 1500, 1400. Acá la de 1400, 1500. Y aquí está la de 1300, que es la misma que esta. ¿Ok? Ahí atravesó el líquidos el magma M. ¿Qué composición tiene en ese momento el magma M? ¿Cuánto hay de dióxido? ¿Cuánto hay de anortita? ¿Y cuánto hay de forsterita? Bueno, pues eso, todos en este grupo tendríamos que ser capaces de calcularlo viendo el triángulo y viendo dónde está el punto M. Porque el punto M tendrá más o menos ese nivel de anortita y va a tener más o menos ese nivel de dióxido y va a tener más o menos ese nivel de forsterita. Entonces, por ejemplo, de anortita tiene vamos a contar, tiene un 10, 20, más o menos un 15 más o menos de anortita aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque estamos aquí. Y luego de dióxido es más o menos 10, 20, 30, 40, casi exactamente 40, porque estamos aquí en este. Contamos 10, 20, 30, 40 y estamos aquí. Aquí compramos 10, 15 y ahí está el 15. Y pues el de forsterita sale automático, ¿verdad? Tendría que ser un 45 y podríamos comprobarlo. Podremos ver cómo tiene 10, 20, 30, 40 y la mitad 45. Excelente. Ahí está la composición de nuestro magma. Ahora, en el momento en el que el magma cruza la superficie de líquidos, comienza a cristalizar forsterita. Y entonces el magma, el fundido residual, va cambiando su composición porque se va empobreciendo en forsterita y se desplaza a lo largo de esta línea que vamos a trazar aquí. Porque los primeros cristales que se forman son de forsterita. ¿Qué composición tienen? Tienen esa. Si hacemos la timeline correspondiente
con el fundido con el que están coexistiendo los primeros cristales, pues es esta. Esa es la timeline. Si proyectamos esa timeline para allá, vamos a ponerla de otro color, esa va a ser la proyección. Si la proyectamos para acá, ¿sí?, nos va a dar, digamos que la trayectoria que va a seguir el fundido residual mientras forsterita esté cristalizando. Mientras forsterita esté cristalizando, el fundido residual, su composición se desplaza a lo largo de esta trayectoria. ¿Por qué? Porque se va empobreciendo en forsterita y no se puede alejar, no se puede acercar a la forsterita. Se va alejando su composición hasta llegar aquí. En todo momento, por ejemplo, se pueden ir viendo cómo, todos estos puntos van marcando cómo va cambiando la composición del fundido residual, y el sólido siempre es forsterita. Entonces se podrían ir trazar las timelines cuando voy aquí hasta acá porque estoy coexistiendo con forsterita, o cuando voy aquí hasta acá porque estoy coexistiendo con forsterita, y así hasta acá, ¿sí? Bueno, entonces esa es la trayectoria del líquido, y la trayectoria del sólido de momento está estacionaria y se encuentra aquí. Cuando el fundido residual llega al cotéctico, al punto, digamos, 1, y aquí le voy a poner al eutéctico, le voy a poner otro color para que no nos confundamos. Cuando el fundido residual intersecta el cotéctico en el punto 1, comienza a cristalizar. ¿Quién coexiste en ese cotéctico? Pues comienza a cristalizar dióxido, y el fundido residual ahora se aleja tanto del dióxido como de la forsterita, y obviamente lo hace a lo largo del cotéctico hasta llegar al punto eutéctico. Y va pasando, digamos, por todos estos puntos hipotéticos, por este y por este. Vamos a ponerles a esos el punto 2 y el punto 3. En todos esos momentos, cuando el magma va por el cotéctico, están coexistiendo líquido, dióxido y forsterita. Y entonces nosotros podemos conocer la composición del sólido, pues trazando la timeline correspondiente a cada caso, pasando por la composición original. Entonces, si trazamos una timeline del punto 2, cuando el fundido residual está en 2, pasando por M y llegando ahí, pues esa intersección va a marcar la composición del sólido en ese momento. Si yo trazo la timeline correspondiente al fundido residual en el punto 3, la hago pasar primero por la composición original hasta ahí, bueno, esa va a ser la composición de los sólidos totales cuando el fundido residual está en la composición 3. Cuando el fundido residual alcanza el eutéctico ternario, ¿sí?, ¿qué composición va a tener el sólido antes de que comience a cristalizar anortita? Bueno, podemos trazar la timeline correspondiente, la cual va a quedar ahí. Y en el momento en el que el fundido residual llega al eutéctico ternario, vamos a tener que el sólido tiene esta composición. Entonces el sólido, de empezar aquí, se fue moviendo para allá, porque progresivamente había cada vez más dióxido. Aquí, por ejemplo, cuando llegó aquí, el fundido residual estaba en el punto 3.
digamos que podríamos hacer la correspondencia entre puntos y aquí le podríamos poner, por ejemplo, 2 prima, 3 prima, aquí sería el 1 prima y aquí ya sería el, digamos, cuando llegue el eutéctico, ¿no? Al eutéctico. Cuando llegue al eutéctico prima. ¿No? Ahí está 2, perdón, 3, 2. Ok, entonces, ¿todo bien? Bueno, en el momento en el que el fundido residual llega al punto eutéctico, comienza a cristalizar anortita. Entonces, que es cuando el sólido va aquí. Entonces, de ir todo por aquí, todo por aquí, todo por aquí, todo por cuando empieza a cristalizar anortita, cuando el fundido residual está en el punto eutéctico, entonces este se da la vuelta por la tie line hasta llegar a la composición original. Y la última gota de fundido se agota, que tenía la composición eutéctica, y se forma una roca ígnea, ¿sí? Formada por cristales de diópsido, forsterita y anortita con esa composición. De tal modo que esta trayectoria es la trayectoria del sólido. Cuando digo del sólido, es la trayectoria de todos los sólidos que hay presentes en el sistema. Al principio solo es forsterita, luego es forsterita y diópsido, y luego son los 3. Y esta, la roja, es la trayectoria del fundido residual, el líquido residual, que cuando llega al eutéctico ternario, ahí se queda. ¿Por qué? Porque diópsido, anortita y forsterita están cristalizando en la misma proporción. ¿En cuál proporción? Yo te podría decir. ¿O cuál es la composición del magma, del fundido residual, cuando éste llega al punto eutéctico? Bueno, tendrías que calcular nuevamente su composición leyendo en el triángulo, ¿verdad? Para que pudieras conocer la composición de la última gota de fundido, por ejemplo, ¿sí? O la proporción en la que están cristalizando Di and Fo cuando el fundido residual es en el punto eutéctico. Listo. Ahora nos falta saber la proporción de las fases, ¿no? Además de su composición, por ejemplo, yo te podría preguntar, ¿cuál es la composición del fundido residual, ¿sí? Cuando éste ha alcanzado, ¿sí?, el punto 2? Aquí. ¿Cuál es la composición del fundido residual en el punto 2? Pues tienes que sacar tus porcentajes leyendo en un triángulo para saber cuál es la composición del fundido residual cuando ha llegado al punto 2. Te podría decir, ¿cuál es la composición de los sólidos, ¿no?, cuando la composición total ha llegado al punto 2'? Entonces tendrías que ver cuál es la composición de ese punto. Tiene 0 de este componente porque está sobre este vértice. Entonces va a tener, pues, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, casi 80, ¿sí?, de forsterita. Y pues va a ser más o menos el 20 de diópsido, ¿sí? Saber la composición de algo simplemente requiere que sepamos leer en un triángulo, ¿sí?, para sacar su composición. Ahora, saber la proporción entre líquido y sólido en cualquier punto de la trayectoria que acabamos de dibujar, bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos a ello. Muy bien, continuemos. Para hacernos la vida más fácil, he puesto en el diagrama solamente lo que nos interesa. Ubica los puntos que tú conoces. Por ejemplo, el eutéctico ternario, los cotécticos, la trayectoria composicional del líquido, por ejemplo, es la roja,
o la trayectoria composicional del sólido, que es esa cafecita. Muy bien, entonces comencemos. En cualquier momento se puede saber la composición y la proporción entre las fases que coexisten. En cuanto a la composición no hay mucho problema, tenemos que saber leer triángulos, y en cuanto a la proporción es lo que vamos a ver ahora. Vamos a poner un poco nombre a los puntos para que sepamos a qué nos referimos. A este le vamos a llamar el 1, que corresponde con 1'. A este le vamos a llamar 2, que corresponde con 2'. A este le vamos a llamar 3, que corresponde con 3'. Y al punto eutéctico vamos a llamarle E, claramente. Aquí va a estar E', si lo queremos ver así. Esos puntos que acabo de mencionar, 1 y 1', 2, 2', 3, 3', esos son, están unidos en todo momento por unas tie lines que he puesto de color verde, sobre todo para los puntos 2, 3 y el último punto en el eutéctico. Entonces, por ejemplo, cuando el fundido residual alcanza la composición 2, ¿sí? Cuando el fundido residual alcanza la composición 2, coexiste con un sólido que ¿cuál es? Pues tenemos que trazar la tie line, porque la tie line, ¿qué es? Es una línea que une las dos fases que están coexistiendo en algún momento, ¿verdad? Cuando el fundido residual alcanza la composición 3, coexiste con un sólido. ¿De qué composición? Pues de esa, de la 3'. ¿Por qué? Porque una tie line une, ¿sí?, las fases que están coexistiendo en ese momento. Todas las tie line pasan por la composición original, eso ya lo sabíamos. Cuando el fundido residual finalmente llega al punto eutéctico, ¿sí?, ¿cuál es la tie line correspondiente? Pues paso por el fundido, por la composición original y llego aquí. Por eso ahí en el punto E' es donde el sólido da la vuelta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando el fundido residual llega al punto eutéctico comienzan a cristalizar los tres juntos. Comienza a cristalizar anortita junto con dióxido y forsterita en la proporción eutéctica. Y el fundido residual se queda fijo en la composición eutéctica, y sin embargo el sólido avanza hacia acá hasta que solidifica todo completamente en la composición original, y la última gota de fundido se agota, se acaba. Entonces, en todo momento yo puedo calcular la proporción de las fases usando las tie lines, igual que siempre, ¿sí?, viendo cada una individualmente. Veamos la del caso donde el fundido residual alcanza el punto 2. En el punto 2, aquí está este segmento de recta, ¿sí?, y este otro segmento de recta, ¿verdad? Esos son los que vamos a tener que considerar para nuestros cálculos, ¿ok? Por ejemplo, cuando el fundido residual llega al punto 1, ¿cuál sería nuestra tie line? Bueno, ahí no la puse para que no se me tapara lo rojo, pero nuestro segmento de recta sería ese, y el otro segmento de recta sería ese. ¿Qué segmento de recta es el que nos va a dar la proporción de sólido? Pues es el que se va haciendo proporcionalmente más grande, ¿no?, con mayor longitud. Consideramos el caso 2 otra vez del punto 2. Aquí está un segmento de recta y aquí está un segmento de recta, ¿ok? Voy a trasladar esos puntos aquí al lado izquierdo, así, para tenerlo más claro. Y entonces, fíjense cómo aquí tengo mi punto 2, la composición original, mi punto 2' con mi sólido y mi tie line, ¿ok?
Entonces, este segmento de recta es lo que me va a decir cuánto tengo de sólido. ¿Ok? Y este va a ser el segmento de recta que me va a decir cuánto tengo de líquido. De tal manera que de 2 a 2' es el 100%. Así que de 2 a m, eso me va a dar el porcentaje de sólido, de sólidos totales, ¿no? Y la longitud m a 2' me va a decir el porcentaje de líquidos totales. Así se hacen los cálculos, ¿ok? Ahora, comprendamos por qué es este lado de la recta el que nos dice el porcentaje de sólidos. ¿Por qué es este? ¿Por qué es este lado y no el otro? Bueno, pongamos aquí abajo el caso de cuando el fundido residual llega al punto eutéctico. Es decir, este momento, aquí está el eutéctico y cuando proyecto así, pasando por la composición original para llegar al punto E'. Ese caso es el que quiero que analicemos. Y aquí lo puse. Entonces, yo les he dicho que esto me da la proporción de sólido y esto me da la proporción de líquido. ¿Por qué? Pues porque imagina que después de este instante ejemplificado ahí, el sólido ahora comienza a contener anortita y se va a desplazar por aquí. Se va a desplazar por aquí, se va a desplazar por aquí, se va a desplazar por aquí, se va a desplazar por aquí. Imaginemos que va aquí. Es como lo equivalente a cuando dio la vuelta aquí antes de llegar a la composición M. Antes de composición M, por ejemplo, va por ahí, que es donde yo lo estoy poniendo aquí. Ahí, ¿cuál sería la timeline correspondiente que nos ayudaría a ver la proporción entre fases? Bueno, ahora mi punto está aquí, ¿sí? Y ahora es mis timelines son esas, la misma que quedó ahí, pero ahora mis segmentos de recta, ¿sí? Son estos. Cuando el anterior era así, hasta acá. Es claro ver que mientras el líquido se agota, ¿sí? La composición del sólido sigue para acá, y ese segmento de timeline se sigue haciendo más chiquito, hasta que desaparece y el magma finalmente llega a la composición original M. Entonces, ¿cuál es el segmento de recta que desapareció? Este. ¿Qué es lo que desaparece? El líquido, y por eso este lado del segmento de recta es el que nos puede ayudar a calcular la proporción del líquido. Muy bien. Bueno, compañeras y compañeros, eso es todo por hoy. Adiós.